El segundo milagro de Jesús, la historia de un padre desesperado y una sanación imposible que ocurrió a kilómetros de distancia. Seguro, todos conocemos este relato, una de las demostraciones de poder más increíbles del Nuevo Testamento. Pero la versión que probablemente te contaron se salta la mejor parte, porque no fue solo un milagro, fue un desafío, un mensaje cifrado, y una vez que entiendas el código oculto en las palabras de Jesús, la historia que creías conocer va a cambiar por completo. Acompáñame, vamos a descifrar juntos los secretos del segundo milagro. La historia, tal como la cuenta el Evangelio de Juan, parece bastante directa. Jesús regresa a Caná de Galilea, el mismo pueblo donde convirtió el agua en vino. Y ahí, un oficial del rey, un hombre con poder y estatus, lo busca con el corazón en la mano. Su hijo está en Capernaum, a unos 30 kilómetros de distancia, al borde de la muerte. El oficial le ruega a Jesús: «Señor, ven antes de que mi hijo muera». La respuesta de Jesús es, a primera vista, extraña, casi fría. Ustedes no creerán si no ven señales y prodigios. Pero el Padre insiste, y Jesús pronuncia una de las frases más potentes de todo su ministerio. «Puedes irte, tu hijo vive». El hombre le cree, se va, y mientras vuelve a casa, sus siervos le salen al encuentro para confirmarle que su hijo se recuperó en el instante preciso en que Jesús le habló. Es una historia de fe, de poder, claro, pero aquí es donde empiezan las preguntas que casi nadie se hace. ¿Por qué esa respuesta inicial tan cortante? ¿Por qué Jesús se niega a ir a la casa del niño? ¿Y qué significa realmente que este sea el segundo milagro? La clave, como casi siempre, no está en lo que se ve a simple vista. Está en las palabras que elige, en el contexto que solemos ignorar y en los símbolos que se esconden justo delante de nuestros ojos. Esto no es solo la crónica de una curación. Es un caso de investigación espiritual y estamos a punto de abrir el expediente. Para empezar a descifrar este misterio, nuestra primera pista no está en el milagro en sí, sino en el hombre que lo pide. El texto lo describe como un oficial del rey. Y esa no es una descripción cualquiera. Lo más probable es que este hombre fuera un funcionario al servicio de Herodes Antipas, el gobernante de Galilea. Herodes no era precisamente un rey querido. Era visto por muchos como un títere de Roma y un hombre de moral bastante dudosa. Trabajar para él significaba ser parte de un sistema que generaba una tensión política y religiosa brutal. Ahora, imaginemos la escena. Un oficial del régimen, alguien que representa la autoridad terrenal y colaboracionista, se acerca a un predicador judío que está moviendo a las masas con un mensaje sobre un reino completamente diferente, el reino de Dios. Este encuentro no es solo un padre pidiendo ayuda, es una colisión de dos mundos, de dos reinos. Además, la petición del oficial no es algo privado. En esa cultura todo era público. Que una figura de su posición buscara a Jesús era toda una declaración. Y que Jesús le respondiera era todavía más significativo. No estaba solo ayudando a un hombre, estaba interactuando directamente con el poder establecido. Esta tensión es la clave de todo. El milagro no ocurre en el vacío. Ocurre en una Galilea que era un hervidero de fervor mesiánico, resentimiento contra el imperio romano y sospecha hacia cualquiera que trabajara con Herodes. Así que aquí está nuestra primera revelación. Este milagro no fue solo un acto personal, fue profundamente político. Jesús no estaba sanando únicamente a un niño. Estaba demostrando que su autoridad y su compasión van más allá de las lealtades terrenales, las divisiones políticas y el poder humano. Le estaba enviando un mensaje no solo al oficial, sino a toda Galilea. El reino de Dios está abierto para todos, incluso para los que sirven a los reyes de este mundo. Pero para entrar, hace falta algo más que pedirlo.
Hace falta un tipo de fe que Jesús estaba a punto de poner a prueba. Y esto nos lleva directo al corazón del enigma, las palabras exactas de Jesús. Cuando el oficial le ruega que vaya a su casa, su respuesta suena dura. Si no ven señales y prodigios, no creerán. ¿En serio estaba regañando a un padre desesperado? No. Estaba diagnosticando un problema espiritual mucho más grande que la fiebre de ese niño. Para entender el código, tenemos que ver las palabras originales. En griego, señales es semeion y prodigios es teras. Juntas, estas palabras se usaban a menudo para describir espectáculos deslumbrantes, demostraciones de poder diseñadas para forzar la fe a través del asombro. Es la fe del espectáculo, la que necesita ver para creer, la que busca magia en lugar de divinidad. Jesús ya se había topado con esta fe superficial. El mismo Evangelio de Juan nos dice que muchos creyeron en él al ver sus señales, pero Jesús no se fiaba de ellos. Sabía que esa fe, basada en la emoción del momento, es increíblemente frágil. Lo que Jesús hace con este oficial no es un rechazo, es una invitación a un nivel de fe superior. Lo está desafiando a superar esa mentalidad de «haz un truco y entonces te creeré». La petición del oficial «Señor, ven antes de que mi hijo muera», demuestra que él piensa que el poder de Jesús depende de su presencia física, que necesitaba estar allí, junto a la cama, para que el milagro funcionara. Y es ahí cuando Jesús suelta la frase que lo cambia todo. «Puedes irte, tu hijo vive». Fíjate que no es una promesa, es una declaración de un hecho que ya está ocurriendo. Con esas palabras, Jesús rompe las barreras de la fe superficial. Demuestra que su poder no está en el espectáculo, sino en su palabra. No necesita viajar, no necesita tocar, no necesita hacer ningún ritual. Su palabra es la autoridad. Así que la segunda gran revelación es esta. El verdadero milagro no es la curación en sí, sino la fe que nace de la palabra. El prodigio real ocurre cuando el oficial, un hombre acostumbrado a la autoridad visible y al poder tangible, escucha una simple frase y cree. Se da la vuelta y se marcha sin más prueba que la palabra de un carpintero de Galilea. Jesús no le negó una señal, le ofreció una mucho más profunda, la oportunidad de creer sin ver. Y el oficial, en ese instante, supera la prueba. La última pista es quizá la más misteriosa de todas, la que sella el significado real de todo esto. El Evangelio de Juan es súper meticuloso con los detalles, y hay uno que es fundamental, el momento exacto de la sanación. Mientras el oficial vuelve a Capernaum, sus sirvientes corren a su encuentro con la noticia: «Tu hijo vive». El padre, que ahora funciona con otro nivel de fe, no solo se alegra, sino que investiga. Pregunta: ¿a qué hora empezó a mejorar? La respuesta es precisa: ayer, a la 7ª hora, se le fue la fiebre. En el sistema horario de la época, la 7ª hora sería más o menos la 1 de la tarde. Y aquí viene el clímax, que el evangelista subraya. El padre comprendió que fue justo a la misma hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive». Este detalle no es una simple coincidencia para que la historia parezca más real. Es la firma divina en el milagro. Es la prueba irrefutable, sincronizada, que confirma que la sanación no fue una casualidad, sino un acto deliberado de poder divino que ignoró por completo la distancia. Pero el misterio va más allá. Al decir la hora exacta, el Evangelio nos revela algo increíble sobre el poder de Jesús. Su autoridad no está limitada por las leyes de la física. No viaja a la velocidad del sonido o de la luz. Es instantánea. Su palabra, dicha en Caná, tiene un efecto inmediato en Capernaum, a casi un día de camino. Es una demostración de control absoluto sobre el espacio. Y también es una declaración sobre el tiempo. El concepto de la hora
es un tema que se repite una y otra vez en el Evangelio de Juan. Jesús dice constantemente que su hora no ha llegado, refiriéndose a su crucifixión. Al sanar a este niño en una hora específica y verificable, Jesús se presenta como el Señor del tiempo. No solo conoce el futuro, puede actuar dentro del tiempo con una precisión divina, manifestando su voluntad en el momento exacto que Él decide. La tercera revelación, por tanto, es que este milagro es una declaración sobre la omnipotencia y omnipresencia de Cristo. Una sanación a distancia, en una hora exacta, era la señal de que el reino de Dios, que llegaba con Él, no juega con las reglas humanas del espacio o el tiempo. Es un reino cuyo poder es tan inmenso como el universo y tan preciso como un instante. Cuando pones todas las pistas juntas, la imagen que aparece es mucho más grande que una simple historia de curación. El segundo milagro de Jesús deja de ser una anécdota y se convierte en una declaración de principios. Vimos que el oficial no era un hombre cualquiera, sino un representante de un poder terrenal en conflicto. Que la respuesta inicial de Jesús no fue un regaño, sino un desafío a la fe superficial que solo busca espectáculo. Y que la sanación a una hora específica no fue una casualidad, sino la firma de Dios que demuestra su dominio sobre el espacio y el tiempo. Y aquí está la gran conexión. Este milagro es la secuela perfecta del primero. En Caná, según nos cuenta Juan, Jesús convirtió el agua en vino, mostrando su poder sobre la naturaleza. Ahora, en el mismo lugar, sana al hijo del oficial, mostrando su poder sobre la distancia, el tiempo y la vida misma. Es una revelación que va creciendo. El primer milagro inauguró su ministerio con una señal de abundancia. Este segundo lo hace universal, declarando que su poder no tiene fronteras, no se limita a un lugar, a un pueblo, a una clase social ni a su presencia física. Así, el segundo milagro se transforma en una lección potentísima sobre qué es la fe. La fe verdadera no necesita ver, confía en la palabra, y el poder de Dios no está encerrado en un lugar, sino que puede llegar a cualquier parte en cualquier momento. El milagro era una lección codificada. El reino de Dios ha llegado y sus reglas van más allá de todo lo que conocemos. Pero, ¿qué otras claves se esconden en los milagros de Jesús? ¿Qué otros códigos esperan ser descifrados? Si te apasionan estos misterios y quieres seguir descifrando los secretos de la Biblia, suscríbete y activa las notificaciones. Y déjame un comentario. ¿Qué otro milagro te gustaría que investigáramos a fondo? La verdad, como siempre, está ahí, esperando a ser descubierta.